Buenos días, alumnos del cuarto y quinto de nivel secundario del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy en el curso de literatura estudiaremos el tema literatura de la conquista. Es importante que tengan su cuaderno a la mano. Veamos la primera lámina. Podemos decir de la literatura de la conquista, este fue un periodo que inició con la llegada de los españoles al continente americano en el siglo XVI. Y en el Perú tomamos como referencia la captura y muerte de Atahualpa en Cajamarca en el 1535. Ahora bien, pasemos a la siguiente lámina. La literatura de la conquista tiene un contexto histórico-cultural. Entonces podemos decir que se da con la llegada de los españoles en el siglo XVI, captura y muerte de Atahualpa, choque cultural, diferencias entre ambas culturas, profundas transformaciones en el imperio inca. ¿Qué tipo de transformaciones? Transformaciones de tipo político, económica, sociales y por último culturales. Veamos la siguiente lámina. Características. Podemos decir que esta tuvo un valor histórico, prevaleció la realidad, era de carácter popular y predominaron el ingenio y la crítica. Veamos la siguiente lámina. Veamos las manifestaciones literarias que se dieron en esta etapa. Vamos a decir que se dio la copla, el romance y las crónicas. La copla es una composición breve, irónica y de contenido popular. Los soldados españoles que llegaron a nuestro continente, rudos y de bajo nivel cultural, fueron quienes recitaron las primeras coplas, con la finalidad de satirizar o ridiculizar a sus jefes. El romance es de carácter popular y se compone de versos de arte menor y rima mixta o libre. Es más extenso que las coplas y pertenece a los géneros épico narrativo y lírico, porque narra sucesos o expresa sentimientos íntimos ligados al amor. Crónica es el género más importante y característico de la conquista, a diferencia de las coplas y el romance. La crónica se escribe en prosa, es considerado el primer género mestizo, ya que permite conocer la vida y organización de los imperios del pasado, las hazañas de la conquista, el dominio español, los ritos y las costumbres populares. Siguiente lámina. Clasificación de las crónicas. Estas se clasificaban en crónicas españoles, crónicas indígenas y crónicas mestizas. Las crónicas españolas, podemos decir, escritas por los conquistadores españoles, se caracterizan por tener una visión lejana de la realidad americana. ¿De quiénes escribieron en relación a estas crónicas españolas? Vamos a decir que Pedro Circe de León relata el pasado incaico en sus obras El señorío de los incas y Crónica del Perú. Juan de Betanzos, relatos, mitos y leyendas en su narración de los incas. Cristóbal de Molina, con fábulas y mitos de los incas. Pedro Sarmiento de Gamboa, con su obra Historia Índica. Y por último, Fray de Martín Muruá, con Historia General del Perú y descendencias de los incas. Eso en cuanto a las crónicas españolas, quienes escribieron acerca de ellas.
Las crónicas indígenas, escritas por autores cuya lengua era el quechua, narran los sucesos de la época prehispánica y colonial, con la finalidad de ubicar la cultura andina dentro del discurso español. Cuentan también los sucesos de la época prehispánica y colonial. Quienes escribieron a través de estas crónicas indígenas, enumeramos en primer lugar a Juan Santa Cruz de Pachacuti. Escribió Relación de la Antigüedad de este Reino del Perú, y Guamán Poma de Ayala escribió Nuevas Crónicas y Buen Gobierno. Y las crónicas mestizas, por último, escritas por autores nacidos en el Perú que hablaban quechua y castellano, integran características de ambas culturas. Uno de los más de mayor relevancia fue Inca Garcilaso de la Vega. Narra la historia del pasado del Imperio Inca, sus orígenes, la organización social, los mitos y leyendas, en su obra Comentarios Reales de los Incas. Y por último, Blas Valera con su obra Historia del Perú Antiguo. De los más influyentes, como fueron Guamán Poma de Ayala, que escribió o se relacionó literariamente con las crónicas indígenas, y el Inca Garcilaso de la Vega, quien se relaciona directamente con las crónicas mestizas, podemos resaltar lo siguiente. Guamán Poma de Ayala fue el primer cronista indígena del Perú, que narró la historia desde su propio punto de vista. Descendía de una familia noble de Huánuco, y según lo afirma en uno de sus manuscritos, al parecer sus padres fueron Martín Guamán, señor de Lucanas, Ayacucho, y descendiente de Tupac Yupanqui. Se crió con los españoles y se dedicó a la enseñanza de la lengua castellana a los indígenas. Viajó durante muchos años por el país, recogiendo impresiones y observando la situación en la que vivían los indios. Al regresar a sus tierras, descubrió que lo habían despojado de sus pertenencias. Entonces decidió quejarse ante las autoridades, pero fue expulsado y acusado de impostor. Su estilo se caracterizó por estar escrita en un castellano del siglo XVI, mezclado con palabras o frases quechua. Además, incluyó ilustraciones realizadas por él mismo. Por otro lado, Inca Garcilaso de la Vega nació en el Cusco el 12 de abril de 1539. Su madre fue la princesa indígena Isabel Chimpú, nieta del Inca Tupac Yupanqui y sobrina de Huayna Capac. Su padre fue un conquistador español. Aprendió el quechua con su madre y más adelante en la escuela de mestizos aprendió el español y el latín. De joven se desempeñó como secretario de su padre, Sebastián Garcilaso de la Vega Vargas, cuando éste era corregidor en el Cusco. A la muerte de su padre, Garcilaso viajó a España para estudiar y reclamar su herencia, y en esta última gestión fracasó, como fue el reclamar su herencia. Incursionó en el ejército español y obtuvo el grado de capitán, y en el 1612 se ordenó clérigo. Murió a la edad de 77 años el 23 de abril de 1616. Su estilo, sus obras reflejan el nivel de educación formal que recibió, así como el conocimiento que tenía del quechua. Su estilo era brillante y breve, y describe con mucha habilidad las características externas y psicológicas de los indígenas y los españoles. Por último, podemos decir que en sus obras presentaba a los incas como monarcas benévolos que gobernaban un país en el que todos pues vivían con justicia. Esto ha sido todo en la clase del día de hoy. Muchas gracias.